Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer pues dos textos del Nuevo Testamento. Primeramente vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados y disputó con ellos de las Escrituras, declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y una gran multitud de griegos piadosos, y mujeres principales no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando la multitud, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas al no hallarlos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los que Jasón ha recibido. Y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, que oían estas cosas. Pero después de recibir fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas cuando supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido el encargo para Silas y Timoteo, que vinieran a él lo más pronto posible, partieron. Amén. Y vamos ahora también a leer en la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. Y dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Con el mensaje de hoy, pues comenzamos un nuevo ciclo de estudios y de mensajes, de predicaciones en los domingos por la mañana. Normalmente pues seguimos series. Hemos estado pues la última viendo en el Antiguo Testamento el libro de Eclesiastés. Y bien, pues vamos a estar ahora viendo estas cartas de Pablo a los tesalonicenses. 2 cartas, la primera, la segunda, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Y bien, pues de entrada lo que podemos preguntarnos es: ¿por qué hacerlo? ¿No? ¿Por qué pues dedicarnos a estudiar específicamente estas cartas? ¿Por qué dedicar una serie en estas epístolas, en estos escritos de Pablo? Por así decirlo, ¿cuál es el interés para nosotros de estar estudiando estas 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses? Porque hay que decirlo o reconocerlo que estas 2 cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, hombre, pues ciertamente no son los escritos mayores de Pablo, del apóstol Pablo. Es decir, por ejemplo, son cartas pequeñas, ¿no? La primera de Tesalonicenses es mayor, llega pues hasta el capítulo 5 capítulos. La segunda de Tesalonicenses es algo menor, es
3 capítulos. Y bien, pues no tiene, por ejemplo, la extensión, ¿no?, de Romanos, o la extensión de Primera de Corintios, ¿no? No tiene tampoco la importancia doctrinal, en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, por ejemplo, que la carta a los Romanos, o que cartas, pues, pequeñas, pero también muy importantes, como Gálatas, o como Efesios, o incluso Colosenses. Tampoco, pues, transmite tanto la idea de la comunión espiritual y el gozo en el Señor, como por ejemplo lo vimos en la carta a los Filipenses. O, pues, tampoco tiene la importancia para la Iglesia, la organización de la Iglesia, y para el ministerio de la palabra, como por ejemplo las cartas a los Corintios, o sobre todo, por supuesto, las pastorales. O, bueno, pues qué decir también, ¿no?, las cartas universales, ¿no?, o católicas, que a veces se les llama, las de Santiago o las de Pedro, son bien importantes. O, bueno, estas cartas tampoco tienen la importancia en cuanto a la profecía que el libro del Apocalipsis. Entonces, bueno, pues alguien podría decir, no, pues es que son un poco, casi la Cenicienta, ¿no? Seguramente serán las cartas menos predicadas de Pablo, ¿no? Romanos, Primera de Corintios, esas se explicarán mucho más y se enseñarán mucho más a la Iglesia. ¿Cuál es entonces la importancia para nosotros? Bueno, pues nosotros poco a poco vamos cubriendo los escritos también del Nuevo Testamento, predicando en ellos, ¿no?, de manera sistemática. Así que, pues, estas cartas, la mayoría ya las estamos haciendo, o ya las hemos hecho, y todavía no hemos hecho la Primera y Segunda Tesalonicenses. Entonces, es hora también de hacerlo. Es hora de abrir la Biblia en esta parte para ver lo que ella nos enseña aquí. Es sobre todo, entonces, una cuestión de principio. Estudiamos los libros de manera sistemática, pues con la convicción de que toda escritura es inspirada por Dios, toda, la que aparentemente nos parece más importante como la que no. Toda es igualmente inspirada por Dios. No hay un canon dentro de un canon. Entonces, toda es igualmente, como dice Pablo en segunda de Timoteo, útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea sabio para salvación. Entonces, la mejor manera para los creyentes, la mejor manera para la Iglesia de conocer los libros de la Escritura, de la Biblia, es abordarlo de manera sistemática, semana tras semana, pasaje tras pasaje. Y bueno, pues tal vez no sea la manera más espectacular de estudiarlo, ¿no? Parecería de otras maneras, más, pues, un texto de aquí y allá, pues un poco hacer un fuego artificial cada semana, ¿no? Pero sin duda es la manera más eficaz para que los creyentes tengan un conocimiento sólido de base, con fundamento de lo que enseña la palabra de Dios en cada una de sus páginas, en cada una de sus capítulos, de sus libros. Pero además, estas cartas a los tesalonicenses tienen un interés importante. Ya para empezar, ya veremos, las dos enseñan acerca de la resurrección, de la esperanza del cristiano, la resurrección y también lo que se llama la escatología, la profecía, ¿no?, los últimos tiempos, ¿no? Ya veremos. Ya para empezar, entonces, ya no están tampoco carentes, desprovistas, vacías de enseñanza. Sí que tienen enseñanza y también importante. Pero también tienen un interés, podemos decir, un enfoque, podemos tener un enfoque nosotros, digamos, espiritual, para recibir con provecho para nosotros estas cartas hoy. Y bien, pues para verlo entonces, es bueno que lo hagamos con el telón de fondo de lo que hemos leído al principio, el capítulo 17 del libro de los Hechos. Las dos cartas, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, son cartas que están, por así decirlo, enclavadas en el texto que hemos leído en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 17 nos está entonces describiendo no solamente el inicio de la iglesia en la ciudad de Tesalónica, sino también, como vamos a ver, la carta, el inicio de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia. El inicio de todo, pues, viendo podemos mirar entonces de nuevo aquí en Hechos 17,
Pues bueno, todo comienza en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El segundo viaje misionero que en la Biblia lo encontramos en el capítulo 15. Capítulo 15, ya sabemos, es el capítulo del primer concilio de Jerusalén, donde se trata la cuestión de los animales, la cuestión de la circuncisión. Y vemos que al final de este capítulo, en el versículo 36, dice que Pablo dijo a Bernabé, después de algunos días: volvamos a visitar a nuestros hermanos por todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces vemos, este es el inicio del segundo viaje misionero. El primero lo encontramos en los capítulos 13 y 14 de Hechos. Y ahora pues Pablo le dice a su compañero Bernabé en la iglesia de Antioquía: vamos a visitarlos, vamos a ver cómo están, vamos a ver si continúan los creyentes de la iglesia estando firmes en la palabra y en el Señor. Y comienza entonces a recorrer las ciudades en las que habían estado predicando. Y en el capítulo, por lo tanto, 16, vemos cómo el Señor los está guiando a Pablo y a Bernabé. Y los está guiando pues atravesando lo que hoy es la actual Turquía. Y el Espíritu Santo les impedía a Pablo ir aquí y les impedía ir allá. Entonces el Espíritu Santo, Dios, los iba guiando hasta que llegó a la costa de Turquía. Y fue entonces cuando se le apareció un varón en sueños a Pablo diciendo: ayúdanos. Y entonces Pablo, pues, un varón macedonio, por cierto, macedonio de la región de Macedonia, en la actual norte de Grecia. Entonces Pablo pues dio por hecho de que el Señor le estaba llamando en visiones a que fuera a predicar a lo que es el continente europeo, ¿no? A que pasase a Europa, digamos, a la tierra europea, para predicar la palabra de Dios allí. Y comenzó entonces, como vemos en el capítulo 16, en la ciudad de Filipos. Y allí pues Pablo pues tuvo éxito para poder formar allí la primera iglesia en suelo europeo, en la ciudad de Filipos. Éxito, pero a partir de un pequeño, muy pequeño inicio. Él pues fue a la reunión de oración donde se congregaban las mujeres, y él pues pudo allí predicar y anunciar a Cristo. Y hubo una señora a la cual Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a las palabras que Pablo predicaba. Y entonces esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura, se convirtió. Y entonces fue bautizada ella y toda su casa. Y ese fue, por lo tanto, el inicio de la iglesia allí. Pero, bueno, estos pequeños inicios vemos cómo, pues a ojos humanos, pues fueron también obstruidos por el diablo, por Satanás, y lo fue pues por la prisión y el apaleamiento de Pablo. Pablo fue apaleado en esa ciudad, ¿no? ¿Nos acordamos? Todo eso fue porque Pablo liberó a una adivina que tenía el espíritu de adivinanza, ¿no? Pitonisa, y pues la liberó de ese espíritu. Y los amos de esta esclava, porque era esclava, esa esclava le daba mucha ganancia a los amos con las adivinanzas, o las adivinanzas, el echarle las suertes a la gente, el adivinarle su futuro, etcétera. Pues entonces los amos, denunciaron a Pablo, lo llevaron entonces a la cárcel. Fueron apaleados, pero con todo y con eso el Señor les dio también fruto, porque le dio el poder anunciar el Evangelio al carcelero, y se convirtió él, y fue convertido y bautizado él, y también juntamente con toda su casa, con lo cual que también se añadió esta nueva familia a la iglesia. Bien, pues entonces, después de la conversión de Lidia y su familia, la conversión del carcelero y su familia, el bautismo, entonces vemos que llegan a Tesalónica, y es lo que hemos leído aquí en el capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica.
una ciudad muy importante en la región de Macedonia, que, bueno, hoy en día también existe, el nombre es casi el mismo, se llama Salónica, ¿no? Se conoce por el equipo de fútbol, ¿no?, de Salónica, en fin. En aquel entonces ya era una ciudad muy importante, era una ciudad portuaria, tenía puerto, y bueno, en aquel entonces tenía unos 100.000 habitantes. Entonces era muy habitada, era ciudad de puerto, mucho movimiento de población, mucho comercio, también mucha, como en Corinto, exactamente igual, mucha inmoralidad y también pecado. Pero vemos entonces aquí la manera de actuar de Pablo para plantar la iglesia. Podemos decir su, entre comillas, estrategia misionera. Leemos en el capítulo 17, versículo 2, Pablo, como acostumbraba, vemos, eso no era pues por azar, como acostumbraba, fue a ellos, es decir, a la sinagoga de los judíos, versículo 1. Y por 3 sábados, por 3 días de reposo, estuvo disputando con ellos acerca de las Escrituras. Él va entonces a la iglesia del Antiguo Testamento, que era la sinagoga. Y entonces aprovecha la oportunidad que se les brindaba entonces a los judíos visitantes a que pudieran tener una palabra de exhortación, de ánimo, etcétera, a la gente. Y entonces él aprovechó para exponer el Evangelio, para hablar del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Tuvo muchos resultados entonces, pues aparentemente, por lo que vemos, no. Al menos de los judíos. Leemos en el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Algunos de ellos. Vemos, no muchos, ¿no? Y esto está en contraste con los que sigue, porque de los que no eran judíos, sí que hubo mucha gente que creyó. Leemos, entonces, dice, una gran multitud de griegos piadosos y mujeres principales no pocas. Entonces vemos que de los que no eran judíos, una gran multitud de los temerosos de Dios, es decir, aquellos que creían en el Dios de la Biblia y que se congregaban también, o por lo menos asistían a la sinagoga, pero no se habían hecho todavía, por así decirlo, judíos. Eran creyentes, ¿no? Pero no se habían, pues, hecho judíos, circuncidados, etc. Bien, pues una gran multitud creyó, incluso mujeres de distinción, gente de posición, gente de alto nivel social. Y bien, pues entonces vemos que de esta manera se estaba cumpliendo lo que hemos cantado en el Salmo 118. La piedra que los edificadores, es decir, los judíos, han desechado, es decir, al Señor Jesucristo, esta se ha convertido en la piedra principal del ángulo. Es decir, la piedra sobre la cual se construye la nueva casa. ¿Y esta nueva casa cuál es? Pues es la iglesia. Vemos esto en el versículo 4, como pues ellos se juntaron con Pablo y con Silas. Esta palabra, juntarse, pues en realidad este verbo es bien interesante porque primeramente no, es pasivo. No es pasivo, es decir, ellos fueron juntados. No es que ellos se juntaron, sino fueron juntados a Pablo y a Silas. Y también por el significado, porque la idea es ir a acercarse a tener el mismo lote o la misma tierra, la misma herencia, la misma heredad. Es, por así decirlo, que las cuerdas de ellos fueron echadas por Dios, ¿no? Las cuerdas de ellos fueron, su lote fue juntamente con Pablo y con Silas. Ellos dijeron, este es el lugar donde está el Señor, porque aquí está su palabra. Este es el lugar verdaderamente donde debo estar. ¿Y cuánto tiempo pues estuvieron allí Pablo y sus compañeros? Bueno, pues al principio hemos leído en el versículo 2 que fue por 3 sábados. Alguien podría decir, pues fue 3 sábados, ¿no? Y al día siguiente pues ya se montó aquí este problema, este alboroto y entonces lo echaron de la ciudad. Pero vemos que no, tuvo que pasar más tiempo, seguramente unos cuantos meses. ¿Por qué?
porque a Pablo le dio tiempo para organizar una iglesia. Lo vemos aquí por lo que en el resto del Nuevo Testamento. Primeramente vemos en el versículo 7, fue hospedado, es decir, él vivió en la casa de un tal Jasón. Él hizo hospitalidad a Pablo. Leemos en el versículo 7, a los que Jasón ha recibido. Él los recibió en su casa, les dio pues alojamiento a Pablo y a sus compañeros. Seguramente él se convertiría entonces en uno de los colaboradores de Pablo, es decir, también que predicaba la palabra y que iban con él. Porque vemos que cuando Pablo después estaba en Corinto, y Pablo pues en Corinto escribió a la iglesia de Roma, pues vemos que estaba con él. Vemos en Romanos capítulo 16 y versículo 21, Romanos 16, 21, como Jasón estaba con él. Y bueno, pues vemos que de Corinto a Tesalónica está en la misma región, entonces estaba con él, seguramente entonces es el mismo Jasón. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Y bien, pues vemos también cómo Pablo le dio pues también tiempo para organizar líderes, ministros de la palabra, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cuando estaba en Éfeso y se despedía pues bueno, vemos que aquí en el capítulo 20 y versículo 4 lo acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y de Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es decir, vemos que todos estos serían entonces líderes, serían responsables, ministros. Y de hecho, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, pues escrita pues no mucho tiempo después, como veremos, Pablo está haciendo referencia a estos líderes, no por nombre, pero dice, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Entonces, que Pablo había ya pues formado a personas para darles la palabra, para ocuparse de ellos, y les estaba entonces exhortando a que lo reconozcan y estén sujetos a su ministerio y su palabra. También los organizó como iglesia para que fueran conscientes de la responsabilidad como iglesia para dar para la obra de Dios. Y eso a pesar de la pobreza que tenían. Leemos en 2 de Corintios, el capítulo 8, versículos 2 y 3. Podemos leer el versículo 1 también. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, por lo tanto también Tesalónica, que en gran prueba de tribulación, porque estaban siendo perseguidas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, vemos eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que ellos daban para el Señor, para la obra de Dios, a pesar de su pobreza. Porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente, de corazón, no porque Él les estaba ahí presionando y pues abroncando que tienen que dar. Daban generosamente pues de corazón al Señor. Por lo tanto, pues vemos cómo Pablo, a pesar de que pues no tuvo que estar mucho tiempo, aprovechó el tiempo bien para formar ese grupo como una iglesia. Tuvo éxito, por lo tanto, en el Señor su ministerio. Entonces ocurrió lo que siempre suele ocurrir cuando hay logros en el Señor, en el Evangelio, que es que eso despierta los celos y la envidia de la gente. Y lo veíamos también en Eclesiastés, que toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Bueno, pues esto es lo que pasó aquí, y en este caso también en cuanto a la obra del Señor, porque se despertó los celos, la envidia de los judíos que habían sido incrédulos, que no creyeron.
Volvemos a leer entonces en Hechos 17, del versículo 5 al 6, cómo los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando una multitud, alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón. Pensaban que allí encontrarían a Pablo, ¿no? Parece esto un poco también como el relato de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando asaltaron la casa de Lot. Entonces, para atacar a los ángeles. Bien, pues no lo hallaron. Y entonces pues trajeron a Jasón y a los hermanos delante de las autoridades. Y fijémonos lo que dice en el versículo 6. Las acusaciones, estos que alborotan al mundo. Vemos, es la misma palabra que leemos aquí, versículo 5. Ellos, los judíos, eran los que alborotaron la ciudad. Y también el versículo 8, alborotaron al pueblo. Pues les están acusando de eso, de alborotar al mundo. También han venido acá. Y fijémonos las acusaciones que les hacen. El versículo 7, a los que Jasón ha recibido, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto era una acusación muy grave, porque esto era una acusación de alta traición al César y pues de sedición, de pues no obedecer las leyes romanas, y que ellos se habían hecho otro rey. Esto era una acusación que se pagaba con la vida. Entonces les estaban pues poniendo una situación en las que su vida realmente corría peligro. Así pues Pablo tuvo que huir entre el ser atacado por los judíos y también por lo que podría haber pasado por las autoridades. Y se fue entonces a Berea, una ciudad cercana. Y bueno, pues allí leemos ese texto tan conocido, que ellos eran más nobles, los de Berea, que los en Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era correcto o no. Y ahí está hablando de quién, está hablando de los judíos, de la gente de la sinagoga. En el versículo 15, entonces, en el versículo 11 dicen, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y ellos recibieron esa palabra. Y vemos que en el versículo 12 creyeron muchos de ellos, muchos de los judíos de la sinagoga, al contrario de los de Tesalónica. En Tesalónica fueron pocos, no creyeron porque no leían la Biblia y no leían las Escrituras. Entonces ellos se guiaban no por la palabra, sino por sus opiniones o por su tradición, pero no por la palabra de Dios. Entonces estos eran más nobles, lo cotejaban, lo investigaban, y creyeron muchos de ellos, y también muchos otros. También mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces también muchos no judíos, muchos temerosos de Dios, muchos prosélitos. Y bien, pues entonces que allí también se formó la iglesia. Pero vinieron las noticias otra vez de este éxito, del logro del Señor, y fueron otra vez a por ellos, los judíos de Tesalónica. El versículo 13 leemos, cuando supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí alborotaron las multitudes. Así que también tuvieron que salir de ahí, perseguidos entonces por los judíos. Y entonces pues se fueron, se dividieron. Vemos por una parte Pablo se fue hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea con los creyentes. Y entonces Pablo se fue a Atenas, y en el capítulo 17 vemos, es el pasaje conocido, tan conocido, cuando Pablo está en Atenas y les predica a los filósofos cómo les anuncia al Dios no conocido, ese pasaje tan conocido. Bueno, pues vemos en el versículo 15, cómo incluso después de haberse separado, Pablo dio el encargo a Silas y Timoteo, que se habían quedado en Berea, a reunirse lo más pronto posible con él en Atenas. No se nos dice que lo habían hecho, pero vemos que lo más pronto que pudieron estuvieron con Pablo. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, vemos que
en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 5, ahí leemos: por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, he enviado a conocer acerca de vuestra fe, no sea que haya tentado el tentador y nuestro trabajo haya sido en vano. Entonces vemos que, versículo 6, envió ¿a quién? A Timoteo. Es decir, que poco tiempo después, cuando ya estaba en Atenas, Pablo ya tenía a Timoteo, y entonces no sabía de ellos, no sabía de los tesalonicenses, si andaban en el Señor, si andaban fielmente o no, los creyentes cómo estarán, la iglesia cómo estará, y envía a Timoteo. Y bien, pues entonces Timoteo, esto se corresponde entonces con lo que leemos en el capítulo, Timoteo va y vuelve de nuevo, ¿verdad? A Pablo les da el informe de todo cómo ellos van, ¿no?, de su firmeza en la fe, y Pablo les responde con la carta. Pablo les responde con la carta primera de Tesalonicenses. Es la respuesta a los informes de Timoteo y decirles que ellos están firmes en el Señor. Bien, pues entonces vemos todo esto. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuándo ocurrió todo esto? Situarlo en el tiempo. Pues ya hemos dicho, ¿no?, acerca del segundo viaje misionero de Pablo, pero bueno, podemos verlo como también en el capítulo 18, versículo 5, lo que decía, es entonces cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, cuando Timoteo vuelve, pues será entonces aquí en Hechos 18:5, cuando vuelve a Pablo y les da los informes de la iglesia en Tesalónica. Lo que decíamos de situarlo esto en el tiempo, pues bueno, en el mismo capítulo, en Hechos 18, Pablo estaba en Corinto, fue los 2 años que estuvo predicando en Corinto, y allí pues vemos que aparece el nombre de una persona que leemos: comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos. Esto nos ayuda a situarlo en el tiempo, porque Galión es un personaje comprobado en la historia, es un personaje del cual hay una inscripción, se encontró una inscripción, y entonces fue un gobernador allá en Corinto, y en esa inscripción se sitúa exactamente el inicio de su gobierno en Corinto. Y fue exactamente en el año 52 después de Cristo. En el año 52 después de Cristo. Con lo cual vemos que el inicio de la iglesia en Tesalónica, lo que hemos visto entonces en Hechos capítulo 17, tuvo que ser por allá el año 50-51 como muy tarde. En el año 50-51 después de Cristo como muy tarde. ¿Y esto qué significa entonces? Que esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrito mucho antes que el libro de los Hechos. Fue escrito antes que todas las cartas de Pablo. Y seguramente, pues, tal vez habría, lo único que habría del Nuevo Testamento escrito sería algún evangelio. Hay algunos que piensan el primero fue Marcos, otros el primero fue Mateo. Ya entraríamos en otro momento. En todo caso, vemos que es la primera carta del apóstol Pablo, el primer escrito del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses, y es uno de los primerísimos escritos de la iglesia o cristianos. Y entonces esta carta nos abre, digamos, las puertas, digamos, a la iglesia primitiva, ¿no? Lo que se conoce como la iglesia del tiempo de los apóstoles, del tiempo del Nuevo Testamento, la primera iglesia. Y entonces, bien, esto
nos ayuda a situar la Iglesia en su contexto y nos ayuda a comprender qué es la Iglesia, qué verdaderamente es la Iglesia del Señor Jesucristo, qué significa verdaderamente ser cristiano. ¿Qué significa? Porque claro, de cristianos hay muchos, ¿verdad? Muchos tienen el nombre de cristianos, pero ¿qué significa verdaderamente ser cristiano? ¿Qué es ser Iglesia del Señor Jesucristo? Y claro, evidentemente la respuesta o la pregunta esta no solamente tiene un interés, por así decirlo, de interés histórico, ¿no? La Iglesia, mira, pues como cuando lees un libro de historia, sino que es algo espiritual, es algo permanente y es algo de actualidad para nosotros. ¿Qué significa ser Iglesia? ¿Qué significa ser cristiano? Pues vemos que esta Iglesia se produjo por la palabra de Dios. Y Pablo fue y predicó en el seno de la sinagoga, que era la Iglesia. Sinagoga significa congregación. La Iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. Vino la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias, buenas nuevas acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, de su salvación. Y entonces eso produjo una separación dentro de esta congregación, de esta sinagoga, de esta Iglesia del Antiguo Testamento, entre aquellos que recibieron la palabra y aquellos que la rechazaron, entre aquellos que creyeron y aquellos que permanecieron incrédulos. Pero no solamente esto, sino entre aquellos incrédulos que persiguieron a los creyentes y los que, sufrieron esa persecución siendo fieles al Señor. Bien, pues esto es entonces lo que nos proporciona, la visión que nos proporciona esta carta. ¿Qué es ser Iglesia? En el Nuevo Testamento nos dice que la Iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. La cabeza es quien la preside. Un cuerpo sin cabeza no va a ninguna parte, ¿verdad? El Cristo es la cabeza de la Iglesia. Él es, por lo tanto, su único mediador. Él es entonces Cristo, el sumo sacerdote de la Iglesia. El sumo sacerdote de la Iglesia, y la Iglesia pues recibe el oficio de Cristo como sumo sacerdote. Su muerte en la cruz fue el sacrificio por los pecados, y Él ahora en los cielos es el sumo sacerdote que presenta al Padre ruegos por la Iglesia, por su único sacrificio. No se repiten más, no se repiten más. Él es también el profeta que nos habla desde los cielos, nos enseña por su palabra y por el Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés. Nos enseña la verdad y nos enseña la verdad de la palabra y su voluntad para que la podamos también poner por obra. Y Él es el Rey de la Iglesia. Cristo es la única cabeza. De manera que todo aquel que quiera ponerse como cabeza de la Iglesia Universal se convierte automáticamente en anticristo. Él es el único Rey de toda la Iglesia y la gobierna por su santa palabra. Y los ministros que Él da a la Iglesia no tienen ninguna autoridad para añadirle a esta palabra, ni para quitarle de esta palabra ni una jota ni una tilde. Él gobierna por su santa palabra. Los ministros son responsables de ello. Y bien, pues esto es lo que dio nacimiento a la Iglesia. Esto es lo que dio nacimiento a la Iglesia en el tiempo de los apóstoles. Y esta Iglesia, con el tiempo se llegó a apartar de la verdad revelada y a poner otros mandamientos que Dios no había dado, y se puso hombres en lugar de Cristo. Y lo que hizo la Reforma hace 500 años fue volver a reformar, a dar la forma de la Iglesia que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Esa forma que nunca tuvo que dejar. Por eso se reformó la Iglesia. Y bien, lo que hoy vivimos en la actualidad no es nada distinto.
Esto es de plena actualidad para nosotros. Hoy en día hay un movimiento, ¿no? Un movimiento reformado y un movimiento de creación, de plantación de iglesias reformadas, que no salen de la nada. Principalmente vienen del mundo católico romano, de la Iglesia Católica Romana, lo cual es normal porque ya fue así hace 500 años. Pero no solamente del mundo católico romano, sino también del mundo protestante, de las iglesias protestantes o evangélicas, que sí, comenzaron en el tiempo de la Reforma, pero que se apartaron de la verdad de distintas maneras. Entonces vemos que aquí vemos la formación de la iglesia, la plantación de la iglesia, el ser iglesia, el ser cristiano. Y a todo esto, como en todo en la vida, hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar por ser cristiano y por ser iglesia. Y es hacer frente, entre otras cosas, a la oposición, incluso a la persecución. Y bien, pues esto es lo que nos proporciona también Primera Tesalonicenses particularmente, y nos anima a ello. Y bien, pues nos anima no solamente a presentar nuestro deber y decir, mira, pues ahí está, ya vosotros ya lo cumpliréis, vosotros ya lo llevaréis a cabo, sino también nos anima por todo lo que ella nos dice, comenzando por su primer versículo. El versículo 1 dice: Pablo, Silvano, forma romana de Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y vemos aquí el ánimo. No sé si nos hemos dado cuenta de este cambio. En todas las cartas Pablo más o menos saludaba igual a las iglesias. Podemos mirar cómo saludó en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Ahí dice Pablo, llamado a ser apóstol, versículo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bien, pues aquí es a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios. Entonces vemos, no dice a la iglesia de Dios que está en la ciudad tal, ¿no? Sino a la iglesia de la ciudad tal que está en Dios. Y está en Dios. La iglesia, y aquí está hablando de los creyentes, de los tesalonicenses, que está en Dios. Aquellos que reciben la palabra del Evangelio están en Dios. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo y reciben su palabra están en Dios y están en el Señor Jesucristo. Ellos están unidos a Cristo por la fe. Ellos tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y ellos, por lo tanto, son morada de Dios. Son casa de Dios, como dice Efesios. Ellos, por lo tanto, están en Cristo y Cristo en ellos. El Padre también está en ellos, porque en ellos está el Espíritu. Tiene morada Dios en él, en ellos. Y ellos tienen morada en Dios. Y a ellos, por lo tanto, les da Dios la gracia y la paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. La gracia es el origen de todo bien que recibimos de Dios. Es por gracia. Es por un favor inmerecido. Gracia y paz. Y la paz es el fin de todo bien que recibimos de Dios. Lo que nos produce en nosotros el bien que recibimos de Dios es paz. Está su gracia, de su gracia viene pues el bien, la bendición. Está la bendición y esto nos produce en nosotros la paz, el sentimiento de la plenitud en el Señor, de que no nos falta nada y estamos disfrutando
de su presencia. Este es el ánimo, por tanto, a estar en Dios y de esta manera a estar escritos en el libro de la vida y a recibir entonces de Él su gracia y su paz. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a ver.